Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2, materia Derecho Penal General, Politécnico Gran Colombiano. Integrantes: Héctor David Tamayo, Hugo Armando González, Fabián Villa y Carlos Ramos. Resumen: en este video se realiza un análisis bajo los enfoques de la imputación e inimputación, adentrándose y entendiendo los componentes del sistema penal colombiano y la valoración de la prueba como garante de la decisión en derecho, como también las garantías del acusado en el Estado social de derecho. Asimismo, se consideran las capacidades subjetivas y objetivas del juez desde la perspectiva científica del proceso penal y la complejidad en Colombia. La culpabilidad e imputación en el marco del proceso penal colombiano y el sistema penal acusatorio suponen un reto para la aplicación de justicia en el Estado social de derecho. El principio de inocencia y la protección de los derechos humanos han hecho de la imputación y de la decisión judicial un asunto jurídico, ético, político, mediático y, por supuesto, científico. Ahora tenemos las definiciones de imputabilidad. Imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, ya que al decidir realizar una conducta punible, el individuo actúa con dolo o culpa. Inimputabilidad: cuando el individuo se encuentre eximido de responsabilidad penal, es decir, no podrá ser castigado bajo ningún tipo de vista por parte de la legislación vigente, por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible que haya cometido. Ahora bien, ¿qué requisitos se necesita para ser inimputable en Colombia? Cuando un sujeto no está en capacidad de entender la naturaleza de su acto o determinar la conducta a causa de un trastorno mental, la inmadurez psicológica y la diversidad sociocultural, puede dar lugar a la calificación de inimputabilidad. Los sujetos declarados como inimputables reciben medidas de seguridad. Ahora bien, ¿qué requisitos se necesita para ser un imputado? Los requisitos para ser imputado son que le sea imputable moralmente, que la acción para hacerle imputada como delito a quien la cometa debe poderse imputar como acto reprochable. La acción debe ser dañosa a la sociedad. La ley que prohíbe una conducta debe estar promulgada. A nadie puede atribuírsele la voluntad de violar una ley que no existe o que no se conoce. La imputabilidad, la inimputabilidad y las medidas de seguridad. ¿Qué es eso? En el Código Penal colombiano, en la Ley 599 del 2000, establece una serie de principios y dispositivos relacionados con las medidas aplicables a los sujetos inimputables. El artículo 5 del Código Penal define el alcance de las medidas de seguridad, funciones de las medidas de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Este artículo supone que el Estado ofrece al inimputado los medios y mecanismos requeridos para su protección, curación o rehabilitación. El sustento jurídico de inimputabilidad. En el Código Penal, el artículo 33 nos define: es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental,
diversidad sociocultural o estados similares. También dice este artículo que no será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental, y los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en ningún caso se les impondrá prisión perpetua revisable. Ahora una reseña histórica de imputabilidad. ¿Desde dónde viene el término imputabilidad? En la antigua Roma la imputabilidad penal comenzaba a los 10 años, cuando se consideraba que la persona ya podía distinguir el bien del mal. La protección de la infancia no era un tema que ocupara las prioridades del hombre en esa época. Entonces, si ya tenía más de 10 años, ya se podía imputar un delito o una conducta reprochable. Ahora tenemos el concepto de imputabilidad según la psicología forense. Según la psicología forense, se entiende la imputabilidad como la capacidad de una persona para ser responsabilizada por un hecho legalmente reprochable y que se cree ha cometido. Eso es el imputable. Ahora, la definición, según la psicología forense, de quién es inimputable. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental o diversidad sociocultural. Estados similares también los comprende. Tenemos un ejemplo de inimputabilidad. En este caso, es el caso de Wilson Rendón, que padece una esquizofrenia que nadie diagnosticó a tiempo. En una crisis, asesinó a su vecino, pero aún así, un juez lo declaró inimputable. ¿Por qué? Ya tenemos la respuesta. La respuesta está en su enfermedad. Wilson oía voces y creía que su vecino era un extraterrestre. Así que un día, cansado de escucharlas, tomó un arma y le disparó. Luego fue corriendo a la estación de policía para contar su hazaña. Es evidente que Wilson no distinguía entre la realidad y sus alucinaciones. Tampoco elaboró un plan para llevar a cabo el delito. Nunca había amenazado a su vecino y por primera vez infringía la ley. Por eso un juez lo declaró inimputable. Automáticamente Wilson dejó de ser un delincuente y se convirtió en un paciente. En lugar de pagar una condena, debe someterse a un tratamiento psiquiátrico en un establecimiento especial situado por fuera de la prisión. El caso de Wilson es uno de los más comunes entre los inimputables, pero el Código Penal colombiano también le da estatus a quienes no son conscientes de sus delitos por inmadurez sexual, inmadurez psicológica o porque no comparten la cosmovisión del sistema penal ordinario. Wilson no puede ser culpable de un delito que no comprende ni dimensiona, y eso lo admite el sistema penal colombiano. El problema es que algunos se aprovechan de esta figura de la inimputabilidad para fingir que están locos y así burlar la justicia. Ahora traigo a colación un ejemplo de imputable. Este es el caso del señor Jorge Enrique López, quien es imputado por el caso de corrupción de Mintic. ¿Lo recuerdan? Dice así: al parecer incluyó información falsa en las 3 pólizas que presentó Centros Poblados para amparar el manejo de un anticipo de 70.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado indicando que Jorge Enrique López fue capturado en el barrio Chapinero de Bogotá. Según la información, la policía estaba realizando labores de verificación de documentos, por lo que el hombre inicialmente habría dado una cédula falsa para evadir a las autoridades. Sin embargo, luego tuvo que indicar su número de identificación real, por lo que los uniformados establecieron que se trataba de uno de los implicados en el caso de corrupción de Mintic. Jorge Enrique López estaría involucrado en la falsificación de documentos que permitió a la unión temporal entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías y la Información, documentos que permitieron el presunto robo de 70.000 millones de pesos que estarían destinados a llevar internet a 7.000 escuelas rurales en el país. La Fiscalía logró la judicialización de López y se le imputaron los siguientes delitos. Al señor Jorge Enrique López se le imputaron los siguientes delitos: falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal. El imputado habría sido responsable de varias falsedades detectadas en el entramado de corrupción que permitió a los Centros Poblados quedarse con el millonario contrato para llevar conectividad a los territorios menos favorecidos del país. Este es el ejemplo de una persona imputable. Ahora bien, en el artículo 9 del Código Penal colombiano se definen los presupuestos de punibilidad, donde hace mención a la imputación. Dice así: para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica. Para la imputación jurídica, el resultado. Para que la conducta inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y que constate la existencia de causales de responsabilidad. Ahora traigo a colación la imputación objetiva. Es la definición. Según la teoría de la imputación objetiva, tiene su origen con el civilista Karl Laritz. Es en la doctrina penal donde la mayor evolución ha tenido, y allí se considera actualmente que el dolo y la culpa son formas de la conducta y que la imputación objetiva hace parte de los juicios de tipicidad. Ahora bien, la imputación subjetiva, vimos la objetiva, ahora la subjetiva. La imputación subjetiva tiene la tarea de identificar si la acción típica producida por el autor corresponde al obrar de una persona que conoce y quiere realizar. Incluso en algunos casos obra con un ánimo de intencionalidad o dolo, o cuando el autor obra infringiendo un deber de cuidado, culpa, u obra con un componente tendencial en particular, que son los elementos subjetivos del tipo. Según la legislación colombiana, en el artículo 69 del Código Penal, enumera las medidas de seguridad y entre ellas la internación es en un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada para los inimputables. El artículo 70 del mismo Código Penal habla sobre al imputable por trastorno mental permanente. Se le refiere al tratamiento penal del inimputable con trastorno mental permanente así: internación para el inimputable por trastorno mental, al que se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera. Otros artículos de la legislación colombiana del Código Penal es el 71, que se refiere a la intención de la internación para el inimputable por trastorno mental con base patológica. Se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico o clínica o institución adecuada
de carácter oficial o privado, donde se le prestará la atención especializada que requiera. Esta medida tendrá una duración máxima de 10 años y un mínimo que dependerá de las necesidades del tratamiento de cada caso en concreto. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado. Este es un comentario que hicimos los integrantes del grupo, queremos compartirlo con ustedes. Dice, comentario de los integrantes del grupo: a medida que se fue desarrollando la teoría del delito, se fueron incorporando figuras jurídicas específicas referente a la inimputabilidad y la imputabilidad en el ordenamiento penal colombiano. Los estados de trastorno mental e inmadurez psicológica permiten inferir inimputabilidad si se cumplen los requisitos generales de incapacidad para comprender la ilicitud al momento de cometer un delito. Desde el punto de vista jurídico, trastorno mental es toda condición médico-patológica o médico-psicológica que afecte decisivamente las esferas cognitivas y volitivas del sujeto. La imputabilidad, al contrario, presume culpabilidad y ésta se asienta en el conocimiento del acto y la libre determinación de ejecutarlo, ¿o no? Los sujetos declarados como inimputables reciben medidas de seguridad y los inimputables reciben medidas de seguridad y tratamiento psicológico o psiquiátrico según el caso. Y los imputables reciben penas o sanciones de acuerdo al Código Penal. Encontramos también para compartirles una película que trata sobre la inimputabilidad. La película es la recomendada de Las dos caras de la verdad. La película fue realizada en 1996. Es una película que constituye una profunda reflexión crítica sobre la inocencia y la culpabilidad del imputado, enmarcada en el sistema penal acusatorio. Entonces ahí les comparto el link para que se entretengan los que les gusta el cine. Hasta aquí nuestra presentación, Grupo 2. Muchas gracias, que estén muy bien.